La enseñanza de la Kabbalah es eso. Es una enseñanza que viene desde las raíces mismas del creador del universo. Y el Evangelio está repleto de Kabbalah. Y obviamente pues la Torah emana a la Kabbalah, ¿no? La Biblia de la Kabbalah, o la base donde se fundamenta y donde están pues muchas de las revelaciones de la sabiduría, es en el libro del Zohar. Aunque también mi maestro me comentó que en algún punto un porcentaje muy grande del libro del Zohar se perdió. Y entonces el Zohar que hoy se conoce pues es solamente una pequeña porción de realmente el 100%. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Diario de una Persona Espiritual. Y en este video les voy a platicar sobre, en un video anterior les publiqué sobre la profecía de México y el Mesías, y cómo pues se decía que en México pues hay una energía y una luz que se le llama Meshijo, que es como ungido. Y se cree que México pues es cuna del despertar espiritual. Y bueno, retomando ese tema un poco, pues de alguna manera necesitamos entender cuál es el conocimiento o la sabiduría con la que nosotros podemos activar esa conciencia de Meshijo, de ungido, o esa conciencia de Mesías. Resulta que si analizamos y profundizamos en la sabiduría de la Kabbalah, pues vamos a encontrar en la misma sabiduría impregnada una serie de conocimientos que tienen que ver con las leyes espirituales, las leyes a través de las cuales se rige este mundo. La Kabbalah es una enseñanza, es una tecnología, es una sabiduría que pues nos provee de conocimientos sobre cómo funciona este mundo, cómo funcionan las relaciones, cómo funciona una persona, cómo funciona el alma, cómo funciona el cuerpo, cuál es el sentido y el propósito de estar encarnado en un cuerpo físico. ¿Qué es todo lo que nos está pasando? ¿Para qué nos está pasando tal o cual situación? Etcétera. La Kabbalah, en esencia, es esas leyes espirituales que son la respuesta a muchas interrogantes que a veces ni siquiera nos hemos hecho. Por ejemplo, no nos hemos hecho a veces la pregunta, pues no sé por qué me está pasando esto a mí, o por qué esta situación se repite una y otra vez en mi vida. Y la sabiduría de la Kabbalah tiene las herramientas que me van a poder decir cómo realmente yo puedo hacerle frente a esa situación que se me está presentando. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? La Kabbalah tiene muchas explicaciones con respecto al por qué está pasando una situación. La Kabbalah tiene muchas explicaciones con respecto a cuál es mi naturaleza, a quién es el creador. Cómo es que la luz o la energía que emana del creador pues afecta nuestra vida, cómo es que esta energía quiere impregnarme y quiere moverme, cuál es el verdadero movimiento en una persona, existe la multidimensionalidad, qué hay con el tiempo, espacio y movimiento, qué hay con por qué no puedo ver como esas fuerzas ocultas que se mueven detrás de las situaciones. ¿Qué explicaciones hay para cada uno de esos pequeños detalles de las cosas que pasan en nuestra vida? En nuestra vida todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo se está moviendo energía, todo el tiempo se están moviendo intenciones, todo el tiempo el universo se está moviendo, aunque yo no lo perciba con lo que veo, con lo que toco, con lo que pruebo, con lo que respiro. Pero está ahí fluyendo y está ahí impregnándome y está ahí otorgándome.
La luz, que es la energía que emana del Creador, siempre quiere estarme bendiciendo y siempre me quiere dar más bendiciones y siempre quiere que yo reciba más placer, más amor, más salud, más abundancia, más sabiduría, más todo. La luz quiere darme todo el tiempo. Pero, ¿por qué no puedo recibir ese todo? ¿Por qué no puedo manifestar toda esa abundancia que la luz quiere darme? ¿Por qué no puedo manifestar todo aquello que la luz constantemente me está otorgando? Muchas respuestas a estas preguntas que estoy formulando de una forma pues franca, de una manera natural, están en la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah es una enseñanza que ha sido transmitida de maestro a discípulo por generaciones, de padre a hijos por generaciones, y que ha sido una enseñanza donde se han mostrado, se han compartido pues estos principios y leyes universales que rigen toda la vida, sobre las relaciones, sobre el dinero, sobre el amor, sobre el éxito, sobre todo lo que tiene que ver con la existencia de una persona en este mundo físico y la trascendencia de una persona en este mundo físico. La Kabbalah tiene respuestas a todas esas cosas. Ahora, por ahí también me hicieron una pregunta con respecto a si la Kabbalah es algo que es de Dios o no es de Dios, es un conocimiento que es de Dios o es un conocimiento que no es de Dios. Pues es una enseñanza que ha existido todo el tiempo, dada por Dios a Adán y así sucesivamente de padres a hijos por generaciones. Y si nosotros analizamos el Evangelio y analizamos las enseñanzas de Jesús, por ejemplo en el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar que muchas enseñanzas que están ahí, inclusive muchas de las enseñanzas de Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, están centradas y fundamentadas en principios espirituales de la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah es lo que está oculto de la Torah, lo que no está escrito ahí, que no está revelado ahí, pero que se transmitió de boca a oídos por generaciones. Las leyes espirituales, tal y como yo te las puedo compartir, tal y como a mí me las enseñaron, pues me platicaron que era un conocimiento que se le entregó a Moisés. Y Moisés se lo enseñó al pueblo de Israel, a algunas personas que estaban listas para recibirlo, él se las enseñó. Es una enseñanza que viene directamente de Dios y es una enseñanza que no tiene como el carácter de decir es la verdad, pero sí tiene la función de aclarar la verdad que hay en todo. Porque cuando estudias Kabbalah y aprendes las leyes espirituales y luego lees el Evangelio, vas a entenderlo y vas a saber practicarlo y vas a entender por qué se debe practicar de esa manera y vas a entender por qué dice lo que dice. Y eso te va a aumentar la fe. Si algo me dejó el estudiar Kabbalah y conectar con Jesús es que desde que estudio la Kabbalah, ya tiene tiempo que estudio la Kabbalah, puedo entender realmente el por qué debo de trabajar con las leyes espirituales, por qué debo de hacer lo que dice el Evangelio, cuál es el fundamento. O sea, me da las razones, me da la fuerza, me da el sustento para que yo pueda practicar algo que está ahí. Digamos que fortalece nuestra fe. Si lo hablamos en términos como más cristianos, fortalece nuestra fe estudiar Kabbalah. He estudiado Kabbalah con sacerdotes católicos, he estudiado Kabbalah con pastores con pastores cristianos, con rabinos judíos. He estudiado Kabbalah prácticamente con esas tres grandes religiones, ¿no? Inclusive le he dado clases de Kabbalah a algunos maestros de yoga y cosas, y personas que pues tienen otro tipo de formación y en todos aplica lo mismo. O sea, realmente la Kabbalah no intenta ser una religión ni intenta ser la verdad,
La Kabbalah lo único que hace es que cumple el hecho de que explica el funcionamiento del mundo y te da la luz para que tú sepas cuál es el propósito y el sentido de estas cosas. Y eso te permite transformar tu percepción de la realidad, y transformando tu percepción de la realidad sabemos que se mueve todo el universo. Cambia mi percepción, cambia mi actitud, cambia mi vida, cambia lo que vivo, cambia mi experiencia. La Kabbalah es un conocimiento que nos va a ayudar a cambiar nuestras experiencias. Simplemente es algo maravilloso, es algo que toca tu alma y te transforma, pero tienes que entregarte y sentarte a aprenderlo de una manera muy especial. No es para todos la Kabbalah. La Kabbalah, te digo que no intenta ser como una religión como tal, sino la Kabbalah es una enseñanza universal, son principios y leyes universales que cuando las comprendes, las practicas, las estudias y practicas, estudias y practicas, estudias y practicas, estudias y practicas, las encarnas y entonces las enseñas. Entonces una persona que está en el camino de la Kabbalah, pues es una persona que eventualmente está destinado a enseñar. Pero no enseñar tal vez a que miles de personas vengan a sentarse a escuchar de él, sino a enseñarles a partir de su propia vida, sus experiencias, el cómo se comporta, el cómo se mueve, el cómo hace, el cómo dice, todas las cosas que hace y dice una persona y el cómo se mueve y cómo fluye, tienen que ver con la enseñanza de la Kabbalah. La Kabbalah es una forma en la que nosotros podamos vincularnos a la sabiduría, de vincularnos al mundo de una manera diferente, con un lente distinto, a mirar la realidad desde otra perspectiva. La Kabbalah no tiene que ver con magia, no tiene que ver con cosas de brujerías o hechizos o invocaciones, no tiene que ver con nada de eso. La sabiduría de la Kabbalah es una enseñanza que te enseña los principios y leyes espirituales que rigen el universo, y tú los practicas, cambia tu percepción, cambia tu vida. Obviamente, pues en ese proceso he descubierto muchas cosas que pues te voy a ir compartiendo poco a poco a lo largo del tiempo, y cosas que decía mi maestro, como por ejemplo, yo le decía, es que mira, por ejemplo, esto tiene verdad, ¿no? Practiqué esta enseñanza y tiene verdad, funciona. La herramienta que promueven aquí en este lugar funciona. Y él me decía, pues si funciona, practícalo. Hazlo, úsalo. Siempre mételo dentro de la misma conciencia. O sea, si yo uso esta herramienta para compartir y para ayudar y para beneficiar a otros y para beneficiarme a mí mismo y a otros y a todos, pues es algo que sirve y es algo que es para bien. Y dentro de esa, justamente la Kabbalah nos ayuda a integrar, es como una pieza que integra. No es una pieza que separe, es una pieza que integra. Entonces, por eso les decía, he estudiado Kabbalah con amigos que son pastores cristianos y todavía siguen enseñando el cristianismo, pero estudiaron principios espirituales de Kabbalah, y eso les permitió entender el evangelio desde otro lente, y eso les permitió fortalecer su conexión con el evangelio, fortalecer su conexión con Jesús, y con esa conexión, con unidad, con esa conexión bien fuerte, pues entonces ahora pueden entender y expresar de una manera distinta, con sabiduría, las palabras que dicen ahí, ¿no? Entonces la Kabbalah es una enseñanza que tanto puede practicar un cristiano, que tanto puede practicar un judío, que tanto puede practicar un musulmán, que tanto puede practicar quien sea. Les digo, es los secretos, lo que no está escrito en la Torá, pero que fue enseñado de manera oral. Y también es una enseñanza a la Kabbalah que nos va a permitir, pues de alguna manera, activar la conciencia de la iluminación, ¿no? Es una enseñanza que nos va a ir despertando por dentro, nos va encendiendo nuestra chispa divina,
nos va encendiendo nuestra conexión con el Espíritu de Dios, nos va encendiendo el Espíritu Santo, o también se le conoce como la inteligencia ardiente. Tan solo por el hecho de estar estudiando Kabbalah, la inteligencia ardiente se va encendiendo en nosotros. Yo supongo que a eso se refería mi maestro cuando dijo que aquí en México se esperaba el despertar del Mesías, ¿no? Es realmente la difusión de la enseñanza de la Kabbalah, el que las personas realmente se abran a comprender el cómo funciona el universo y que se adapten y que se alineen con las leyes espirituales para que ellos puedan mover su vida de una manera de una forma correcta, de una manera en la que revelen su potencial, en la que revelen su luz. El despertar del Mesías tiene que ver con una fase en México, con una fase en el mundo, donde las personas pues vayamos a la raíz para buscar realmente cuál es la causa de lo que está pasando afuera. Basta de ir a las ramas y a los frutos a tratar de investigarlos sin entender que el fruto está conectado a una rama, que la rama está conectada a un tronco y que el tronco emana de una raíz y que la raíz en su momento surgió de una semilla, etcétera, etcétera, etcétera. La Kabbalah es esa semilla que se transforma en raíces, que se transforma en tallo, que se transforma en ramas, que se transforma en hojas y al final en frutos. Y que cuando lo arrancas y lo comes, te nutre. La enseñanza de la Kabbalah es eso. Es una enseñanza que viene desde las raíces mismas del Creador del universo. Y el Evangelio está repleto de Kabbalah. Y obviamente pues la Torah emana a la Kabbalah, ¿no? La Biblia de la Kabbalah, o la base donde se fundamenta y donde están pues muchas de las revelaciones de la sabiduría, es en el libro del Zohar. Aunque también mi maestro me comentó que en algún punto un porcentaje muy grande del libro del Zohar se perdió. Y entonces el Zohar que hoy se conoce pues es solamente una pequeña porción de realmente el 100%. De ahí que se cree que muchas de las enseñanzas que a veces están practicando la gente y que funcionan, que las practicas y funcionan, pues son parte de esa sabiduría de la Kabbalah. Digamos, es como si se hubiera fragmentado la piedra y se hubiera fragmentado la verdad y por ahí botaron los pedacitos. Y cada persona y cada grupo con un pedacito formó toda una tradición. Pero ese pedacito es parte de la misma sabiduría. Y la Kabbalah integra todas esas cosas. Entonces, una persona que estudia Kabbalah es una persona que se abre a profundizar, se abre al estudio, se abre realmente a conocer a Dios. Se abre a conocer las herramientas, la sabiduría y sobre todo se abre a su propia transformación. Se abre al hecho de que necesito ser transformado. Se abre al hecho de que ahora voy a vivir en una conciencia de recibir. La palabra Kabbalah viene del término lekabel, que significa recibir. Es una enseñanza que me permite recibir. ¿Qué es lo que me permite recibir? Pues todo lo que el Creador quiere compartir. Por eso debo transformarme en una persona que integra y no en una persona que desintegra. Cuando yo llego a un lugar y digo esto no es verdad, esto sí es mi verdad, esto sí funciona, esto no funciona. Cuando yo me muevo en ese mood de segmentar, de juzgar, de separar, pues no estoy siendo una persona integrativa, entonces no creo que realmente yo esté en el camino de la sabiduría. Porque si estuviera en el camino de la sabiduría de la Kabbalah me enseña, o sea, si funciona, practícalo, intégralo. Entonces, desde hace muchos años yo me he dedicado a practicar muchas técnicas y algunas las he estado integrando y son parte pues de las enseñanzas que ahora comparto, ¿no? Entonces, creo que en México definitivamente se puede dar un despertar del Mesías, un despertar de la luz, una activación de la inteligencia ardiente, y tiene que ver con avivar la enseñanza, con
insuflar la enseñanza, con escuchar y practicar y estudiar y practicar, estudiar y practicar, hasta que todos nos volvamos comunicadores de la sabiduría. Y no solo comunicadores de que la enseñemos, sino de que la practiquemos, de que la vivamos. Que esa es la idea, que cada uno de nosotros viva la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, pues nada, amigos, nos vemos en nuestro próximo video. No se pierdan, en este canal vamos a estar difundiendo muchas enseñanzas, muchos tips y muchas cosas muy importantes de muchas experiencias que me han sucedido desde hace casi 15 años que llevo estudiando y practicando la sabiduría de la Kabbalah, y me han pasado muchas cosas que quiero compartirlas. Ahora, es importante que, pues, si tú quieres profundizar y aprender un poquito más en las enseñanzas de la Kabbalah, aquí abajito en los comentarios del video te dejo un enlace a un curso que te va a llevar en los primeros pasos de las leyes espirituales. ¿Por qué no haces ese curso? Escuchas esas clases y pues comenta qué te pareció. Inclusive, si tú me haces alguna pregunta, voy a tratar de responderlas en video, todas las preguntas y todas las dudas y todas las cosas que pues pongan en los comentarios, que crea yo que puedan enriquecer pues el objetivo del canal. Así que sin más, amigo, pues nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta luego.